Bien, es momento de darle paso a los especiales TN23 y esta vez traemos un tema muy importante acerca de la educación sexual. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta situación? Nuestro compañero Fernando Hernández siempre nos ha elaborado este tipo de material a través de la investigación respecto a lo que se da en torno a estos temas y se lo presentamos a continuación. La educación sexual es un tema frecuente que está rodeado de tabúes y estigmas en muchas sociedades. Sin embargo, abordar estos temas de manera abierta y educativa es ideal, sobre todo para promover el tema de la salud y el bienestar y el respeto mutuo, sobre todo entre las personas. Doctor, porque es todavía muy difícil e incómodo hablar de sexualidad para nosotros. Ese es exactamente esos tabús, esa forma de considerar que educación sexual es un tema que muchas veces en casa no se habla. Para mí sí, pero no sé. Ok. Alex, masturbarse podría decirse es prohibido. No creo que sea prohibido, pero sí es un desorden. Sí, yo creo que sí. También hablamos sobre que la masturbación es dañina. Sin embargo, es una práctica normal, saludable y forma parte de nuestro autoconocimiento. Si habláramos de tabúes, de estigmas, ¿podrías mencionar alguno? ¿Se te viene alguno a la mente en este momento? No, ok. Sobre la sexualidad, más que todo los fetiches. Todavía creo que son un tabú en Guatemala y es algo que prácticamente está relacionado al sexo. Tal vez a los 17, 18 años. A los 17, 18 años también. Y no fue por la escuela, sino que por un centro de salud que pasaba regalando preservativos. Porque como decíamos al principio, los padres muchas veces piensan o se tiene la idea de que es incitarlos a que tengan relaciones sexuales a edades tempranas. Definitivamente hablar sobre el placer, que es algo sano, que es algo normal y que es algo natural. Y hay todavía personas que a las partes del cuerpo no las pueden llamar como su nombre anatómico corresponde, ¿verdad? Entonces creo que es una falta de desinformación y el hecho de no tener este tipo de acceso. Y eso, el llamado reflexivo más importante es que la sexualidad es algo tan natural al cual debemos de acceder y que la educación debería darse primero en casa, ¿sí? Segundo en la escuela, ¿sí? Y tercero nuevamente en casa, porque lamentablemente muchos chicos o muchos adolescentes buscan respuesta a la sexualidad en la calle y de la forma distorsionada que no debería de ser. Dentro del primer mito que muchas veces escuchamos es que la sexualidad se remite únicamente al placer del cuerpo, a lo físico, pero en realidad pues se abarca el cuerpo, emociones, vínculos, identidad, placer y derechos. También que el placer es solo para los hombres, pero pues todas las personas, independientemente de nuestro género u orientación, tienen derecho al placer y a vivirla con responsabilidad. Y hablar de consentimiento, hablar de emociones, porque casi nunca se toca este tema que es tan fundamental.
La educación sexual es un tema fundamental, sobre todo en la niñez y la adolescencia. La educación sexual integral tiene un enfoque que aborda la sexualidad de manera comprensiva, considerando aspectos biológicos, también psicológicos y sociales y éticos, con el objetivo de poder promover de una u otra manera la salud sexual, el respeto y sobre todo el bienestar en las personas. Al hablar de los derechos sexuales, justamente no es un privilegio, sino que son derechos humanos. Por lo tanto, el tener el conocimiento acerca de la salud sexual es muy importante, tomando en cuenta que es una dosis para tener una buena salud mental basada en esta educación sexual. Creo que cada quien tiene que ir experimentando a su manera, siempre con la debida precaución, y ahora que tenemos las redes sociales, el internet, todo es bien práctico y no nos cuesta nada. Pues creo que hay que investigar por uno mismo, y también si los padres están de la mano con los hijos, creo que sería un buen elemento para que les enseñe sobre educación sexual. Claro, es que empecemos con que los derechos sexuales no son un privilegio, pues son derechos vitales humanos que cada uno de nosotros tenerlos. Defenderlos es defender la vida, la salud y la libertad de todas las personas. Entonces, si por ejemplo se llegara a violentar a alguno, pues tenemos el conocimiento que podemos pedir ayuda, que podemos solicitar información sobre qué es lo que estoy pasando y sobre todo no pasarlo solo. Entonces creo que al tener la información y hablar de estos temas es una prevención o una vacuna para nuestra salud mental. La educación sexual se basa también en conocer el cuerpo de uno, no solo en lo que va a tener una relación genital con otra persona, sino también saber el tipo de enfermedades, o el caso de las mujeres también, cómo es la menstruación, cómo tratarla, o enfermedades también que se pueden transmitir. Creo que sí hay que tratar de como introducir los temas desde muy pequeños, porque cuando queremos tener alguna pregunta nos da como desconfianza preguntarles, entonces ya preguntamos a personas que tal vez nos pueden como recomendar cosas malas, y ahí es donde como que se termina la educación sexual. Entonces la invitación es para que los papás también se informen y también nos informen. Que conocer tu cuerpo no tiene nada de malo, que la educación sexual debería ser algo que deberíamos ver todos los días desde muy pequeños, y que en realidad si uno quiere tener una relación sexual está bien, siempre y cuando sea consentido en ambas partes y también tengas presente el cuidarte. Hablar es prevenir, tienes toda la razón, y eso es fundamental. La clave de poder tener en esta área, especialmente sobre educación sexual, es que hablando, discutiendo, se aprende. En el colegio pues llegaban a darnos educación sexual y todo, pero no es como que muy frecuentemente, o sea, era una vez al año, si mucho. Pero familiar no se tocaba ese tema. Que primero la familia tiene que empezar a hablar desde pequeños, como mencionabas, que a los 5 años ya se puede. Si no lo quieren hacer desde tan corta edad, podría ser a los 8 o 10 años, pero estar conscientes de lo que puede pasar, porque lo quieran o no los padres, va a pasar, el tiempo pasa. Y otra cosa es que en los colegios deberían de implementar un curso, porque yo me recuerdo que solo como en ciencias naturales, donde miraba los aparatos reproductor masculino y femenino, era donde se tocaba el tema, y hasta ahí. Entonces, implementar un curso de educación sexual en los establecimientos para que los jóvenes que vienen a esta generación ya tengan conocimiento de qué puede pasar, porque tanto enfermedades, un hijo o todo lo que conlleva. Buscando los espacios más adecuados y con las personas preparadas para este tipo de formación. La sexualidad no solo está al alcance de un médico, de una enfermera o de una trabajadora social, de un psicólogo, sino está al alcance de los maestros, sobre todo de nosotros como padres de familia. Tenemos que aprender sobre sexualidad, tenemos que saber cómo enseñarle a nuestros hijos desde muy pequeños a adolescentes, y de esa manera permanentemente ir investigando, ir adaptándonos, reconocimiento que hay una evolución permanente sobre sexualidad. Es un tema de verdad que nace y que está en nosotros, y que debemos de ser responsables con ellos para garantizar una sexualidad sana.
Bien, y siempre seguimos hablando de este tema, y es que la educación sexual es importante para el desarrollo saludable en todas las fases de la vida, tanto en la adolescencia como también en la edad adulta. Proporciona la información precisamente y fomentar los hábitos y habilidades para la toma de decisiones responsables es la salud sexual, que es esencial para promover el bienestar, la prevención también de riesgos y sobre todo el respeto mutuo. Al hablar de salud sexual, la mayoría de personas conversan acerca de esa relación entre ambas personas y específicamente en la anatomía del ser humano, olvidando que justamente la educación sexual integral se refiere al conocimiento de esas emociones y ese consentimiento que deben de tener. Por lo tanto, en este reportaje especial conversamos con ellos para saber qué tanto tienen conocimiento acerca de la salud sexual. ¿Cuántos han hablado de educación? Ahora bien, ¿cuántos han hablado sobre educación sexual? Ay, a mí me empezaron a hablar desde la primaria, como en quinto más o menos, cuando yo tenía como 11, 12 años. Ok, Alex, ¿a qué edad te empezaron? Sí, aproximadamente en ese tiempo también, en primaria, quinto, sexto, por allí, más o menos. Vamos a hablar que esta incomodidad comienza desde casa, desde los adultos que tienen que brindar este tipo de información. Entonces, el hablar aún de sexualidad crea conflicto porque muchas veces a nosotros mismos no nos han hablado de ella porque no tenemos el conocimiento y porque se tiene la idea errónea que si empezamos a hablar con nuestros hijos desde temprana edad sobre sexualidad, estamos incitándolos a tener relaciones sexuales, y esto es completamente lo contrario. Es bien importante hablar de educación sexual antes de la adolescencia, por lo mismo, ¿verdad? Porque ahora creo que los niños traen la mente como muy abierta, ¿verdad? Y ahora en el internet ven muchas cosas que uno tiene que estar pendiente de ellos para que pues no se enteren por otros lados o de una mala manera de la educación sexual. Bueno, a mí mi mamá sí, la verdad fue muy abierta conmigo, me habló mucho de esto. Pues es importante hablarles no solo por las enfermedades que esto atrae también, ¿verdad? Así como muchas cosas más, ¿verdad? Tal vez hasta los 15 años, porque como que ya me fui familiarizando con más gente de acá de la capital, porque yo soy de Villanueva, entonces era como que yo salía más a la calle, entonces me tenían que hablar como más de temas así, pero fue como muy a grandes rasgos. Te empezaste a portar mal y te empezaron a hablar de educación. Cabal, eso es cierto. En tu caso, Kike, ¿educación sexual qué es para ti? Es tal vez informarnos acerca de todo lo que puede pasar con nuestro cuerpo a nivel sexual, tanto en experiencias que tal vez esas personas han vivido, para que no nos pueda pasar como a nosotros, como enfermedades y demás. Ahora bien, estas preguntas que les he hecho, realmente todos coincidimos también en lo mismo. La mayoría de entrevistados justamente hablamos de este tipo de educación sexual. Ahora bien, este tipo de conversación que acabamos de tener se trata de relación sexual, efectivamente, pero hay otros elementos que conllevan también la educación sexual, y estaríamos por mencionar la educación sexual en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental y en cuanto a lo emocional. Y eso es lo que justamente muchos no tomamos en cuenta. Ahora bien, si a este tema le agregamos la educación sexual integral, ¿podrían comentarme alguna respuesta referente a eso? ¿Cómo así? Es que cuando ya agregas el término integral, o sea, para mí suena como el que se da a conocer, que estás como fomentando esa educación sexual como tal, o sea, que sí, es como hablado y que se educa a la persona, digamos. Al hablar de salud sexual, puntualmente se refiere a cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan los órganos y exclusivamente a la anatomía en sí, ¿verdad? Mientras que la salud sexual integral ya empieza a hablar sobre
el conocimiento de nuestras emociones, de lo social, de cómo crear vínculos donde nos vamos a sentir seguros y sobre todo sobre el consentimiento y tener relaciones placenteras, seguras y vínculos sanos. Viene aún en nuestra sociedad, hay mucho estigma en torno a la educación sexual, sobre todo en los establecimientos educativos, por temas de salud, por temas de emoción y sobre todo por temas de respeto. Evalúe también junto a nosotros en estos especiales de TN23 lo que pues es evidente a la sociedad. Ha sido el trabajo de nuestro compañero Fernando Hernández, quien investigó un poco acerca de la educación sexual, pero también la sexualidad integral. Con esto marcamos una pausa, ya regresamos con más información.